¿Saben algo? La primera vez que jugué Geometry Dash yo ya tenía tiempo que lo conocía, o sea, ya lo había visto en grupos de Facebook o cosas por el estilo. Ya saben, ese típico juego que te parecía en la parte superior derecha de Facebook. Sin embargo, un día yo fui a la casa de mi mejor amigo, claro que en esos tiempos apenas íbamos en secundaria, y en sus manos tenía una tablet con, adivinen, el Geometry Dash, y él me invitó a jugar. Ciertamente el juego no me llamó mucho la atención en un principio, y bueno, yo ciertamente tenía recuerdos de haberlo visto en algún lugar, no sé, quizás en algún gameplay de Fernanfloo o algo por el estilo. Con todo esto que acabo de narrar, apuesto a que más de uno le desbloqueó un recuerdo. Sin embargo, hubo una cosa particularmente que me llamó la atención del juego, algo que me enganchó, algo que hizo que yo quisiera descargarlo y que hizo que a partir de ese momento el resto fuera historia. Y hablo, señores, del final de Stereo Madness, porque ese fue el momento en el que yo me di cuenta que los niveles no eran infinitos. Así es, yo pensaba que los niveles de Geometry Dash eran infinitos. Al darme cuenta que tenían un final y que se podían completar, eso hizo que el juego me llamara muchísimo más la atención. Ahora, ¿por qué pensaba yo que eran infinitos? Bueno, esto lo pensaba yo porque el cubo iba hacia adelante y nunca se detenía. Además de eso, tenía que evadir ciertos obstáculos. Y verán, yo no tenía una laptop que fuera lo suficientemente buena en aquellos entonces. De hecho, mi laptop era una tremenda patata. Así que bueno, yo no podía jugar Minecraft, League of Legends o cualquiera de los juegos que estuvieran de moda. Ni siquiera tenía una consola en aquellos entonces. Sin embargo, en la laptop que tenía, que de hecho ni siquiera era mía, era de mi mamá, yo jugaba varios juegos en Facebook o incluso los famosísimos juegos free. Y entre todos esos había un juego que era mi favorito. Ese juego se llamaba Stick Run. No sé si alguno de aquí lo habrá jugado, yo esperaría que sí. Espero de verdad que si tú lo jugabas y no lo recordabas, haberte desbloqueado un hermoso recuerdo. Pero bueno, ¿qué voy con esto? Pues que este juego era mi favorito. Yo de verdad me la pasaba todo el día jugando el Stick Run. Y encontrar un juego tan increíblemente similar fue algo muy bueno para mí. Y esto porque Stick Run ya era un juego al que ya no podíamos acceder. No sé por qué, pero ya de repente como que dejó de funcionar. Y entonces, bueno, me quedé sin mi juego favorito. Y Geometry Dash realmente fue un reemplazo ideal para llenar ese vacío. Pero lo que tenía Geometry Dash que no tenía Stick Run, que me terminó por deleitar, fue precisamente los finales. Y es por eso que después de esta increíble historia, quiero comenzar con una nueva serie llamada Los mejores finales de Geometry Dash. Si quieres aparecer en el siguiente video, puedes dejar en los comentarios qué final para ti es el mejor en los niveles de Geometry Dash. Y quiero pedirles de favor igualmente que den mucho apoyo a esta serie, porque es una serie que creo que tiene bastante potencial. Y sin nada más que decir, comencemos con el video. Bueno, pues es así como comenzamos esta serie, con el final del nivel Dark Travel, un final verdaderamente emotivo, después de un nivel extremadamente largo, repleto de referencias a la naturaleza y una música que te relaja, te inspira y al mismo tiempo te hace sentir cierta melancolía. Llega la parte del final, una parte tranquila, una parte que te indica que ya todo terminó, que estás muy cerca del final, de terminar este viaje, y es así como tenemos uno de los finales que en mi opinión son más satisfactorios. Debo decir que yo no me he pasado Dark Travel, pero sí que lo tengo bastante avanzado y espero poder pasármelo pronto, especialmente en un día tal y como lo describí, una tarde lluviosa. Siempre he querido pasármelo de esa manera. De hecho, lo intenté el año pasado en directo, pero era muy complicado porque precisamente la lluvia hacía que se fuera la luz. Pero esperemos tener la perfecta combinación de suerte, donde se combinen los factores de pasarme el nivel, que no se vaya la luz, hacerlo en directo y que esté lloviendo en ese preciso momento. Eso sería algo de lo más gratificante en todo Geometry Dash. Y sin nada más que decir, pasemos con el siguiente. Para mí Future Funk más que un nivel fue una etapa, y es que de hecho tardé tanto tiempo en pasármelo que fue literalmente un cambio de vida. Yo jugaba este nivel con el Samsung Galaxy J7, de verdad, eso sí es muy impresionante. Iba bastante lag evidentemente y creo que tenía que jugarlo con el Ultra Low Detail Mode, pero recuerdo que en esa etapa yo empezaba a hacer directos y recibía demasiado apoyo. Era impresionante, yo de verdad tenía muchos espectadores pese a hacer el directo en móvil y tener la peor calidad del mundo. El día que me lo pasé de verdad me emocioné bastante, y es que como pueden ver realmente sí fue una sensación muy bonita. Me lo pasé en móvil y ese final creo que es perfecto, creo que complementa perfectamente el nivel y ese final lo refleja con ese hermosísimo 2018 de fondo, y ese final tan cardíaco y tan preciso que de hecho me hizo morir en más de una ocasión, hacen que el final de Future Funk en definitiva sea uno de los mejores.
Amigos, actualmente me estoy intentando pasar Bloodbath y ciertamente el final de Bloodbath me parece algo muy bueno, es hasta cierto punto tranquilizante. Eso sí, no te confíes, sigue siendo un Extreme Demon y sigue siendo increíblemente difícil. Y es por eso que en esta posición tenemos el final de Bloodlust, porque después de la calma viene otra tormenta, una tormenta bañada en sangre. El final de Bloodlust la verdad me parece impresionante y recuerdo la primera vez que lo vi, yo de verdad estaba impactado de saber que había algo más complicado que Bloodbath. O sea, yo ya sabía que existía Yatagarasu, Black Blizzard, Blade of Justice, todo este tipo de niveles que yo sabía que eran más difíciles que Bloodbath, pero me impresionaba mucho ver una versión bufeada de Bloodbath y encima que tuviera una extensión una extensión muy complicada, además de que concluye con ese salto de 3 picos, maldita sea, qué horrible. Y es que la verdad Bloodbath para mí es un nivel que significa mucho, es un nivel que llevo intentando ya pasarme bastante tiempo, lamentablemente por tema de mis estudios, del trabajo y todo, no tengo mucho tiempo como para ponerme a jugar 4 horas diarias al Geometry Dash hasta que caiga. Pero sí, recuerdo que cuando vi esta parte yo pensé que Bloodlust iba a ser la epítome de la dificultad de Geometry Dash, pensé que era literalmente imposible algo más difícil que eso. Dejando eso de lado, la verdad es que yo pongo el final de Bloodlust en esta posición por lo impactante que fue y lo épico que puede llegar a ser este final. Y bueno, ya para terminar este video, quiero dejar aquí el final de un nivel que recientemente acabo de descubrir. Siento sincero, no sé cuánto tiempo tiene este nivel de existir. Y lo pongo en esta posición porque tenía mucho tiempo sin ver un final que me hiciera sentir tan tranquilo. Algo muy similar a lo que siento con Dark Travel, pero potenciado, ¿saben? Y creo que entiendo el porqué. La sensación que siento con Dark Travel la siento con este nivel, que es Eon. Lo mismo, una gran aventura, pero esto es muchísimo más largo que Dark Travel. Este nivel dura tanto que hace que Dark Travel parezca un short. Sin embargo, no. Creo que con eso se pueden dar una idea. Si no estoy mal, creo que el nivel dura algo así como 2 horas. El nivel sí es muy sencillo, pero mantener la constancia durante 2 horas es muy complicado y es por eso que es un Extreme Demon. Dejando eso de lado, este final me parece verdaderamente inspirador y como no podía ser de otra manera, un final con un salto de 3 pinchos, lo cual termina por hacerlo perfecto. Y bueno, si se te ocurre algún otro final de un nivel que te parezca icónico, impactante, memorable, épico, sin nada más que decir, agradezco muchísimo el apoyo. Por mi parte es todo, yo soy Glue y nos vemos hasta la próxima.